Hola, buenas tardes, les habla Héctor Miguel Rosero desde la ciudad de Popayán. Hoy vamos a ver una conferencia interesante en la cual se domina la afectación psicológica por las noticias falsas. Entonces esperamos que todo el mundo esté conectado, pero lo más importante, digamos, son las 6:11. Demos una espera de unos 5 minutos más para comenzar esta transmisión y que a todos nos sirva, digamos, sobre todo en el aspecto de saber sobrellevar esta crisis, que no es fácil para todos, pero que esta es una conferencia para animar a todo el mundo a que se comporte de otra manera, de acuerdo a la educación que nosotros tenemos. Entonces, les doy la bienvenida y en 5 minutos comenzamos. Entonces vamos a hacer unos arreglos técnicos. Bueno, comencemos. La afectación psicológica por las noticias falsas es la conferencia que hoy se va a dictar, es una charla. Y lo primero que tenemos que mencionar eh, en, este, en esta hora que va a durar la conferencia es muchos puntos importantes que significan qué es lo que está haciendo este tipo de noticias falsas, sobre todo al comportamiento y a la conducta. Pero más que todo es centrarnos en la parte del cerebro, de cómo, digamos, cuál es el propósito o el objetivo de que una noticia falsa, quién es el beneficiario o quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores. Entonces, nos vamos a centrar en tres puntos importantes, sobre todo en el efecto viral, no en el efecto pirámide,
y sobre todo en lo que es la parte de la conducta. Bueno, entonces lo primero que vamos a ver es una noticia falsa, es una noticia, es una mentira que se propaga y a la vez que desinforma haciéndose pasar por una verdad. Eso es lo principal de una noticia falsa. O sea, podemos verla en YouTube, Facebook, Instagram. Y estos fenómenos suceden, digamos, pueden ser el montaje de dos fotografías, puede ser textos o puede ser la manipulación a través de Adobe, digamos, lo que es la imagen. Pero sobre todo el daño colateral es sobre todo a la familia, a lo que es al individuo como uno mismo, a la familia y a la misma sociedad. ¿Por qué? Porque una mentira se propaga en un par minutos. O sea, puede ser que en, en menos, digamos, en 3 horas usted puede tener una noticia, la puede tener ya en audiencia, la puede tener más de 500.000 personas, ya sea en Facebook, en WhatsApp se propaga más rápido o en Instagram. En YouTube, digamos, hay famosos videos que han sido falsos y que han perjudicado a la sociedad, sobre todo en Colombia. Hay un video que dura 20 minutos de una señora que dice, es una española que dice que en Colombia iban a haber más de 30.000 infectados por coronavirus y que el sistema de salud iba a colapsar. En el estudio que se le hizo a estas señoras, digamos, sobre todo en el video, en el estudio del lenguaje paraverbal y en la parte, digamos, de la morfopsicología de su rostro, sabíamos que estábamos mintiendo, sabíamos que ella estaba mintiendo. Pero sin embargo, la idea es que al darse cuenta ella de que estaba mintiendo y que en nuestra revista le dijimos y le hicimos ver el análisis morfopsicológico de su rostro y el lenguaje paraverbal, entonces ella a los 10 minutos quitó el video. Pero ya el daño ya estaba hecho, ya el daño ella lo subió casi 5 horas antes del discurso del presidente Duque. Pero entonces, ¿cómo afectó esto? Pues obvio que esto alarmó a la gente, la llenó de pánico, mucha gente entró en ansiedad, en depresión y más de uno comenzó a tomar decisiones a partir de este video. Ya, lo más delicado fue las decisiones que se las hace a partir de lo que es el pánico. Entonces, esto fue y esto desató una ola, digamos, de protestas, una desesperación a que tomen decisiones rápidas el gobierno, la misma familia se comenzó a irse a los supermercados y a acaparar papel higiénico, aceite, arroz. Y eso es lo que hace, pero además de eso, lo que hace es la parte de la mente humana, lo que provoca, lo que de alguna forma, lo que incide en el comportamiento humano. Entonces, el daño, sobre todo en la parte ya todo el mundo tiene celulares y no son cualquier tipo de celulares, sino son iPhone, donde tienen aplicaciones como WhatsApp, tienen Facebook, tienen Instagram. Entonces la noticia es un medio de propagación muy rápido. En una hora se ha dado cuenta que se ha tenido más de 3.000 compartidas, se lo hace en 5 minutos. En un día se puede compartir más de 5 millones y en una semana llega a los 45 millones las compartidas. Solamente estoy hablando de YouTube. En WhatsApp todavía es más rápido. Entonces, el grado de afectación al cerebro es muy grande, sobre todo en lo que concierne a la depresión, a la ansiedad. Pero en una sociedad genera más ese pánico. Entonces la revista Buscando la Verdad, que yo soy el director,
comenzamos a investigar todas estas falsas noticias y las comenzamos a ver cuál es su origen y el por qué, el motivo. Y entonces mucha gente se disgustó por esa investigación que nosotros estábamos llevando. Nosotros ya llevamos más de 200 noticias que las hemos desmentido, ¿no? A través de muchos enlaces y muchas aplicaciones que nosotros tenemos a partir de España, Argentina y aquí en Colombia. Y entonces, digamos, hoy en día ya se puede saber quién está mintiendo y no. Pero entonces la parte más importante es el cerebro. O sea, la gente cómo está reaccionando aquí en Colombia. La gente aquí en Colombia es de poca lectura. Y la educación que ha recibido más es por televisión y por la parte de los medios de comunicación, sobre todo las nuevas tecnologías. Pero entonces, si esto va a comenzar a suceder y nosotros le comenzamos a decirle a la gente, crea todo lo que sale en Facebook, pues los últimos, los que van a perder somos nosotros. Hay un fenómeno que se llama neuronas espejo, que sucede de que cuando una persona triste o mi mamá está triste, mi cerebro capta esa emoción. Entonces, si mi mamá recibe una noticia mala en WhatsApp, obvio que esa tristeza yo la voy a percibir sin necesidad de que yo me haya enterado de esa noticia. Entonces, aquí ya viene ya el efecto viral. El efecto viral ya es la parte de cómo la noticia se propaga a través de los celulares. Ejemplo, si yo tengo 20 amigos, yo la propago a esos 20 amigos, esos 20 suman 800 y esos 800 suman 200.000 personas y esas 200.000 personas terminan en 10 millones de personas. Una noticia que yo la propague hoy, ya en unas 3 horas ya eso se difunde muy rápido. Pero ¿cuál es el fenómeno? ¿Cuál es el problema en sí? El problema en sí es lo que pasó en Bogotá. En un mensaje de WhatsApp a los venezolanos les dijeron de que les iban a dar un dinero y unos mercados. Y resulta que ellos se reunieron en la Plaza Bolívar, Bogotá. Y se dieron cuenta de que era una broma. Entonces, molestos todos, lo único que les quedó y jugando con el hambre de ellos y con la desesperación, saquearon el centro de Bogotá, una joyería y un supermercado. ¿Quién perdió ahí? ¿Quién fue el que ganó? O sea, mucha gente tuvo que haber ganado ahí, sobre todo en la parte de la desesperación, porque esta noticia lo que necesitaba era crear pánico. Al crear pánico, lo que sucedió fue que el objetivo lo lograron, el objetivo lo consiguieron, y fue que los venezolanos saquearon el centro de Bogotá. Entonces, eso es uno de los ejemplos de cómo la afectación de las noticias falsas está enfermando a la gente. No más que todo la enfermedad, sino es el pánico. El pánico a creer a estas falsas noticias, pero a la vez cómo procedemos en cuanto a esta falsa noticia. Entonces, si esto está sucediendo, nuestro cerebro se está modificando a partir de estas falsas noticias. ¿Por qué? Porque nosotros no discernimos esta noticia, no nos damos a la tarea de averiguar la fuente, de dónde viene, quién la publicó, qué medio, y si las imágenes son reales o simplemente son burdas copias que la sacan de Google Imágenes. Entonces, a partir de esto, digamos, hay otro ejemplo de unas dos muchachas que tienen unos dos carteles. La, la, la foto original decían hasta que no me maten, no me van a creer. Y el otro aviso decía no es un abuso, es una violación.
Pero esta foto fue modificada y les colocaron todos los hombres son unos cerdos. Y al otro lo colocaron somos iguales a los hombres. O sea, el propósito era rivalizar hombres y mujeres. Y lo están logrando. ¿Por qué? Porque estamos creyendo ante falsas noticias. Y aquí hay cosa grave que la afectación, aquí se afecta a la familia, se afecta al matrimonio, se afecta a una relación de pareja, porque de alguna manera están creando una confrontación donde no existe. Sí, a continuación, digamos, otra noticia que se difundió y que causó malestar y a la misma vez pánico, y que esto enfermó, y es más, las alcaldías comenzaron a decidir muy rápido y en caliente. Fue una mujer, el video dura 22 minutos, y ella decía que iban a haber 30.000 infectados si el gobierno no iba a poner atención, y eso se le estaba saliendo de las manos. En el análisis que le hicimos morfológico de cómo ella hablaba y cómo se expresaba, sabíamos que estaba mintiendo. Nosotros lo publicamos, como yo le dije y reitero, y ella vino y retiró el video. Pero el daño que hizo fue muy grande. La gente se desesperó y comenzó a tomar decisiones en caliente, comenzó a utilizar lo que se llama el cerebro primitivo. Entonces, a partir de esto, el daño es muy grande, el daño es tremendo. Pero, ¿quiénes son los culpables? Más bien hablemos de cómplices. Yo, cuando publico una noticia que es falsa, termino siendo cómplice. Cómplice de la gente que quiere afectar a mucha gente. Gente que tiene una maldad, gente que va por unos propósitos oscuros, va por unos beneficios. Entonces, yo pertenezco a este tipo de gente de calaña, de una baja calaña, y termino siendo cómplice de ellos. ¿Pero por qué? Porque no me doy a la tarea de investigar. Entonces, ¿cuál es el propósito de que los colombianos se asusten, de que los colombianos entren en pánico, de que se enfermen, de que colapsen los hospitales? En este tipo de información estaban colapsando los hospitales porque la gente iba con una mera gripa. Comenzaron a abastecerse de cosas innecesarias, pero porque comenzaron a actuar con estas falsas noticias, ¿no? Ejemplo, hay un video de que dura 2 minutos, es de uno de la FBI, es un video norteamericano. Él anuncia de que el doctor Leibert lo apresaron porque él fue el que descubrió el que descubrió el coronavirus. Nosotros nos dimos a la tarea de investigar y esta noticia también era falsa. Pero ¿por qué esta noticia? ¿Qué tiene que ver? O sea, es crear una esperanza, crear quién es el ganador. ¿Por qué a la gente se la comenzó a alimentar con falsas esperanzas? Porque de la misma manera como también nosotros alimentamos el morbo, también podemos alimentar las falsas esperanzas. Y aquí mucha gente comenzó a ser estafada. Y de múltiples maneras. Desde el alza de los medicamentos, hoy una mascarilla ya vale 5.000 pesos. Unos guantes ya no se los consigue por el mismo pánico. El mismo pánico que genera este tipo de noticias. Entonces, si nosotros comenzamos a darle alargue a estas noticias, reitero, somos cómplices. Este video ya lo bajaron
porque el quien lo hizo hizo una traducción muy mal hecha del inglés al español, diciendo que lo habían apresado por que era el inventor del coronavirus, era un profesor de la Harvard. Pero es mentira. A él lo arrestaron, pero por dar un falso testimonio en unos casos familiares. Pero la gente, la maldad y la forma de ganarse likes, de ganarse me gustas, de que una página ordinaria tenga, eh, que se comparta, pasa por encima de todo el mundo y no y si es de pisotear a cualquiera lo hace. Pero ¿a costa de qué? De la salud mental de los colombianos, de la salud mental de los ecuatorianos, de los peruanos. Pero somos nosotros los culpables por no detenernos un rato y ver si esa fuente es creíble o no es creíble. Entonces, si seguimos así, ¿a dónde vamos a parar? O sea, esta pandemia se la hace difícil, depende de nosotros. Y si la hace fácil, también depende de nosotros. Pero si le vamos a prestar toda la atención a todas las noticias que salgan sobre el coronavirus, hoy por hoy, yo estoy atendiendo pacientes más por el pánico que hace esta noticia que por la misma enfermedad. Así de simple. Entonces, la gente está aprovechando las redes sociales porque es un medio que se esparce muy rápido la noticia. Otra manera de hacer ver esta noticia creíble es imitando páginas de periódicos como el Washington Post o el Nuevo Herald, y los imitan. Y uno se da cuenta en el color, en la caligrafía, que son páginas o blogs que no tienen nada que ver con el país de España o con el Washington Post de Estados Unidos. Y a través de esas falsas páginas web difunden las noticias. Entonces, a partir si estas falsas noticias tienen un propósito de crear pánico, y ese propósito es ¿cuál? El miedo, decía un gran científico, que para que uno se vuelva consumista a la sociedad hay que enfermarla. Entonces, el propósito a nosotros de crear un pánico es que nos enfermemos más y que nos mate más el pánico que la misma enfermedad. Entonces, quiero que piensen esto dos veces y que de alguna forma vean qué tan beneficioso para ustedes, para su familia, para el barrio, para la ciudad, es que ustedes propaguen este tipo de noticias y cómo está afectando su salud mental. Cuando una gente entra en depresión, lo somatiza el cerebro y esto se convierte en enfermedades. Estas enfermedades atacan muy la parte de la parte endocrina y las enfermedades gastrointestinales, ¿no? Lo que llama el colon perezoso, el colon irritable, ¿no? La parte de la gastritis o las cefaleas, o el dolor de cabeza, dolor de columna, dolores lumbares, porque nosotros al tener miedo nos aislamos, nos escondemos, porque eso es un mecanismo de defensa que el cerebro lo ha ido modificando a través de toda la civilización. Pero ¿por qué actuamos así de esta manera? Porque creo que ya los medios ya nos conocen, ya sabemos cómo actuar. No es la primera vez que sucede esto. Estas noticias ya, las falsas noticias o los fake news que le llaman en Estados Unidos, ya vienen de tiempo atrás, desde 1910, desde el partido nazi, desde la guerra de Vietnam, desde la guerra de Corea del Sur, Corea del Norte. O sea, la parte de las mentiras fueron
fueron una forma de vivir y de asustar a un pueblo. Hay un efecto que se llama el efecto Kosovo, que se trata decían, de cómo podían desocupar a todo un pueblo. Decían, no matándolos a todos, sino masacrando de una familia a dos, y que esa familia sea testigo presencial de la masacre de cualquiera de los dos miembros. Y resulta de que cuando ya eran testigos, ellos huían al pueblo y en 5 minutos el pueblo ya abandonaba. La gente que vivía en ese pueblo lo abandonaba por el mismo miedo y no necesitaban matar a todos. Entonces, eso se llama el efecto Kosovo. Entonces acá está pasando lo mismo. Cuando usted difunde una mala noticia, una fake news o una falsa noticia, es cómplice y comienza usted a asustar a la gente. Comienza a que sus comportamientos cambien. Entonces, este tipo de fenómenos yo los veo porque yo recibo más de 20 llamadas diarias con el mismo problema. Gente que está encerrada, que está en crisis y que se ha llenado de muchas noticias y que el único beneficio que ellos obtienen es enfermarse. ¿Beneficio en qué? En que logran el objetivo, que es llegar a que el cuerpo colapse. Y esto, en vez de ellos quedarse quietos con esta noticia o ya no difundirla, el miedo hace que la gente se difunda más. ¿No? A esto se le llama el efecto dominó. O sea, cuando yo no me quedo quieto, yo me asusté con la noticia y yo quiero que también todo el mundo se asuste. Entonces lo que hago yo es difundirla. Pero el mal que estamos haciendo es muy grande, es estruendoso en las partes de las estadísticas. Entonces, yo los invito a que cuando ustedes vayan a abrir una página y que la quieran compartir, lo piensen 2 veces. Se tomen unos 5 minutos antes de compartirla y que lo que yo quiero que hagan ustedes es averiguar la fuente. ¿De dónde viene esa noticia? ¿Cuál es el beneficio si yo comparto esta noticia o si yo también soy parte de esa complicidad? ¿Quién está detrás de esa noticia amarillista? ¿Es un beneficio para mi familia, para mí o para quién? Entonces, digamos, el efecto viral de estas noticias, que es el fenómeno que causa esto, porque eso es lo que hacen estas noticias. Ejemplos, el efecto viral se denomina es cuando yo comparto una noticia, esta noticia la llega a 20 y estos 20, cada uno tiene de 20, le llega a 400 personas y estas 400, cada una tiene de 20 amigos, llega a más de 5 millones en un día. Hay un video de un águila llevándose a un niño. Eso fue un video de 45 segundos en YouTube que a la semana ya tenía 45 millones de visitas. Y uno se pregunta quién fue dónde fue el efecto colateral. Obvio que fue con las águilas. A las águilas las comenzaron a matar por el pánico. Porque creían que esas águilas se iban a robar a los niños o se los iban a comer. Todo fue toda una tragedia, todo fue una catástrofe. ¿Pero por qué? Porque somos cómplices. Somos parte de ese sistema de generar pánico. Nosotros creamos el pánico y somos cómplices de ese pánico. Pero a la misma vez no sabemos de que estamos distribuyendo enfermedades a nuestra propia familia, a nuestros propios seres queridos. Entonces, hoy los hospitales en Colombia, la gente está más llena de enfermos por el pánico que por la misma enfermedad.
lamentable es el hecho, eso es lo que afecta psicológicamente a una familia, a una sociedad, a un barrio. Entonces, difícil esto de entenderlo, pero yo creo que estas charlas sirven para esto. Hay un ejemplo en el año 1970, cuando sale la película Tiburón de Steven Spielberg. Cuando esta película se estrena, a los 10 años casi se extingue el tiburón blanco, porque en la película se estigmatiza al tiburón como asesino. Entonces, miren lo que provoca una sola película. Y a lo largo de la historia, Hollywood ha estigmatizado a indios, ha estigmatizado a negros, ha estigmatizado a pobres. Y en las famosas películas de Hollywood sobre lo que es los colombianos, siempre van de meseras o de traquetos. Entonces esta estigmatización enferma a los colombianos. O sea, somos productos de la distribución de estas falsas noticias y a la misma vez somos inventores de nuestras propias enfermedades. Estamos colapsando a los hospitales, reitero, por nuestra ignorancia, por esa complicidad que hoy genera esto. Entonces, estas páginas, el propósito es conseguir visitantes y seguidores y atraer visitas. Este es el afán. Páginas amarillistas, morbosas. ¿Cómo logran colocarse en primer lugar? Desde desde lo más fácil que es asustar a la gente. Y si para eso tienen que coger una noticia y darle 3 vueltas y cambiarles unas ciertas condiciones y fotografías y mostrársela, lo hacen. Entonces, hoy, gracias a Dios, hay muchas páginas que se están dedicando a desmitificar este tipo de mentiras que hoy son verdades. Ya hay unas 20 páginas españolas, argentinas y colombianas. En Colombia hay 4 páginas muy buenas donde uno puede entrar a averiguar si la noticia es falsa o es verdadera. Entonces yo los invito a estas páginas, ¿no? También se le llaman bulos. Entonces, digamos, en España se utilizan estas falsas noticias. Ejemplo, a Ronaldo. A Ronaldo más de una vez lo han tildado de que se ha lesionado. Y el único propósito para inventar esta noticia es las apuestas. Crear una noticia falsa sobre Ronaldo. Las apuestas a un equipo suben estruendosamente. ¿Quién es el ganador? ¿Quién es el perdedor? En la parte financiera hay un video donde una señora encuentra una rata, un ratoncito en un pollo broster, ya estaba frito ese ratoncito. Y ella afirmaba que fue en un de estos de esas cadenas multinacionales que venden pollo frito. Afirmó de que lo había comprado. Eso se volvió tan viral que 4 sedes aquí en Colombia tuvieron que irse. Cuando se investigó, una página española que se dedica a las falsas noticias le descubrió que era mentira, cuánta gente no despidieron, cuánta gente no se enfermó, cuánta gente quedó en el limbo por una falsa noticia. El asunto es grave desde todo punto de vista, pero está en nosotros detenerlo, está en nosotros decir basta. Pero ¿cuándo lo podemos hacer? A partir de hoy.
Los invito a que abran su Facebook y cuando vayan a ver una noticia con tintes amarillistas, con fotografías con sangre, no las abran. O si es una noticia, busquen la fuente. Hay muchas maneras de buscar la fuente real de la noticia. Entonces, digamos, estas falsas noticias pueden inflar, digamos, a una empresa y usted puede comprar las acciones. Esto pasó en Estados Unidos. En una falsa noticia hicieron de que una empresa estaba muy alto, entonces todo el mundo compró estas acciones. Y en el otro día era una falsa noticia, donde todo el mundo quebró. O sea, el capitalismo salvaje. No importa a quién dejes pobre por ganar unos cuantos billetes. No importa a quién tengas que enfermar o no importa a cuánta gente tiene que suicidarse, pero por engrosar tus bolsillos. Entonces está este tipo de egoísmo. Sócrates decía que al humano hay que educarlo y que pase de ese egoísmo natural que es cuando estamos desde niños y pase a objetivos universales, a la gratitud, a la bondad, al compartir, al pensar en sociedad. Sócrates decía, ahí nos estábamos educando. Pero cuando hay familias que todavía persisten, viven 30 y siguen con ese egoísmo natural, ese egoísmo, y uno se da cuenta cuando comenzaron a acaparar, la gente comenzaba a comprar grandes cantidades de papel higiénico y nunca pensaban en el otro. Eh, Nunca dijeron suficiente con estos 6 y voy a dejar que el otro vecino compre estos 6. No, Sócrates decía que para llegar a ese nivel tenemos que educar a nuestra sociedad. Lastimosamente Colombia está muy mal educada. Todavía somos egoístas. Y para dar ese paso hacia los intereses universales nos queda hay mucho camino que recorrer. Pero para recorrer y llegar hasta ese punto que decía Sócrates, tienen que haber muchos muertos por la ignorancia. Porque si a partir de hoy comenzamos a cambiar, créanme que Colombia surge muy rápido. Entonces, digamos, si estas falsas noticias afectan la parte del cerebro, sobre todo por la parte de lo cognoscitivo, pero hay formas, digamos, de descubrir este tipo de falsas noticias. Primeramente, tener un sentido común, o sea, una foto amarillista o palabras como increíble, como que murió, se suicidó. O sea, la gente utiliza palabras muy claves que son llamativas y que afectan el cerebro, sobre todo en la parte de lo que es la amígdala cerebral. La amígdala cerebral es el impulso emocional donde se dispara. No, ejemplo, cuando usted le va a tocar cuando un perro lo ataca a usted o a alguien, quien pone el punto de alerta es su amígdala cerebral. Entonces, si usted ve una noticia y se asusta, piénselo 2 veces. Esa noticia busca un propósito maligno. Entonces, desconfíe. En el segundo punto, ustedes averigüen la fuente, dónde está la noticia. Tercero, digamos, si la noticia que usted lee es una noticia de un medio reconocido, que tenga credibilidad. Yo he descubierto, a partir de la revista Buscando la Verdad, hay muchos blogs que utilizan los refritos. ¿Qué significa esto? Son noticias eh, de otras páginas series y estos refritos los acomodan a su manera morbosa y luego las pegan a Facebook.
a WhatsApp, a Instagram. Entonces, aquí inclusive hasta la dignidad de una familia se ha visto, digamos, se ha visto enceguecida y se ha causado mucho mal en estos aspectos. No, las noticias sobre James, sobre Falcao, sobre cantantes se han visto comprometidas por este tipo de refritos. Entonces, ojo con esto, o sea, averigüen bien la noticia si es un medio reconocido, si no, déjenla quietica ahí. Estas falsas noticias se mueren cuando usted no las comparte. Ahí muere esa noticia, ya pierde su razón de ser. ¿Ya? Y en la cuarta hay medios especializados eh, que se dedican a este tipo de desmentir este tipo de falsas noticias. Y sobre todo lo que son noticias controvertidas. Hoy por hoy todo el mundo quiere saber qué pasa con el coronavirus, quiere saber si hay remedio, si esto sigue, si el mundo se va a destruir. Esto es el medio, es el cultivo para, para toda esta gente morbosa, amarillista, para conseguir plata. No se preste para eso. Sea inteligente. Demórese 5 minuticos y averigüe la fuente. Cuando usted haga eso, es un sanador. Le va a hacer muy bien a su familia, a su mamá, a sus hijos, a su esposa, a sus amigos, a ese hijo que está afuera. No le comparta a un hijo que tenga afuera malas noticias. Y peor cuando son falsas noticias. Porque de pronto se va a arrepentir. Se va a arrepentir y lo va a lamentar. Cúrese en salud. Cuide su cerebro. Cuide su salud corporal. Investigaciones que se han hecho, yo las he hecho, a partir de la crisis del pánico, que es el miedo, modifica la estructura celular, modifica la estructura neuronal y esto lo somatiza el cuerpo y lo convierte en enfermedades. Entonces, no se preste para eso. ¿Por qué? Porque actúan las neuronas espejo, actúa la amígdala cerebral, actúa la parte endocrina, el hipocampo, la corteza cerebral. Todo esto influye. O sea, si usted se quiere, ámese. No difunde estas noticias. Entonces, digamos, ¿quién hace esto? ¿Quién está compartiendo este tipo de noticias? Es la gente, digamos, que son ociosas mentalmente. O sea, la gente que tiene pánico no va a tener 5 minutos para distribuir, para averiguar la fuente de la noticia, sino que la distribuye por el mismo miedo, por el mismo morbo. Este fenómeno se lo puede palpar cuando usted escucha la sirena y escucha a la gente. Usted va y necesita averiguar qué pasó. Lo mismo sucede cuando usted le llega una noticia y le crea un miedo. Ese miedo usted lo esparce. Pero la gente inteligente dice, no, esta noticia no es real, voy a averiguarla y no voy a dejar que otra gente, así como yo me asusté, voy a dejar que el otro se asuste. Ahí estábamos siendo solidarios con nuestros amigos, con nuestros familiares y con ese hijo que está fuera de nuestra casa. Deténgase. No esparza no esparza el miedo, no esparza el pánico. Quédese quieto, le va mucho mejor. Entonces, digamos, en esta parte, digamos, el humano tiende a economizar energías.
Entonces, una manera rápida de economizar las energías es no dedicándole tiempo a dónde está la noticia y cuál es la real. Simplemente la difundo. ¿Y la difundo para qué? Para tener un motivo para charlar con mi vecino. ¿Pero qué están charlando? Es una mentira, es un refrito. Pero, ¿quién es el beneficiado? Entonces, esta parte de que de nosotros, nuestra mente, nuestro cerebro se acondiciona a los atajos mentales, a los, a los recursos limitados mentales, no nos permiten detenernos y decir, bueno, voy a averiguar si esta noticia es falsa. No. El ahorro de energía es lo que hacemos es distribuir esa noticia y entre más gente la sepa, hay un placer morboso. ¿Pero qué contribuye a eso? A reprimirse, a que su sistema inmunológico lo baje, lo colapse. Entonces ahí viene el dolor de cabeza y vienen las famosas cefaleas, las migrañas. Entonces, no se preste para eso, sea más razonable, utilice la lógica. Entonces, este tipo de noticias lo que genera es polémica y lo que hace es afectar la percepción de los lectores. O sea, aquí lo que se denomina es la distorsión de la realidad. Y eso es lo más grave. O sea, usted comienza a distorsionar una cosa a partir de una mentira. Usted comienza a distorsionar lo real de lo que es, del hecho. Entonces, cuando ya llega a la persona, pongámosle a las 200.000 personas, la primera noticia que usted distribuyó ya se convierte ya en una pandemia, pero en noticia falsa. Hay un caso se llama el caso Elisa, es de un travesti que todo el mundo lo tildó, esto sucedió en México, compartieron fotos de él y lo creyeron a él un depravado sexual. Resulta de que esto se hizo viral, ¿no? Y resulta de que cuando a los 15 días Elisa fue torturado y fue muerto. Cuando averiguaron, se dieron a la tarea de averiguar qué fue lo que pasó, fue alguien que lo odiaba. Y ese odio lo hizo subir las fotos y le cambió la versión. ¿Qué pasó con esto? Un muerto. Y mucha gente comenzó a verlos de otra manera, a los del LGTBI. La ignorancia, jóvenes y señores, es atrevida, pero está en nosotros. El daño que estamos haciendo es muy grande. Piénsenlo dos veces antes de compartir estas noticias. Los invito a que sean austeros, a que se calmen, a que compartan canciones, que compartan oraciones, que compartan fotografías de ustedes. Eso no hace daño, eso enriquece el alma, eso enriquece el espíritu. Pero deténgase hacia esa mala noticia, no la distribuyan, no sean cómplices de su propia mediocridad, no sean cómplices de la estupidez humana. Sócrates lo decía, al humano hay que educarlo, pero en valores, en normas, en ser solidarios, en ver al otro, no mirar intereses individuales, que es el egoísmo con que nacemos, sino educarlo para que miren intereses universales. Y a partir de ahí es cuando yo cambio.
Entonces, este tipo de enfermedades, que es a causa del pánico, comienzan a tener, nos comienza a confundirnos, a tener una ansiedad, a frustrarnos, a llenarnos de ira, a crear trastornos de estrés postraumático. Ya la gente tiene miedo a ir a los hospitales. Ya hay médicos que se quedan durmiendo en el carro para no ser tildados, juzgados o agredidos. Miren hasta dónde llegamos, hasta que un hijo nuestro le nieguen la entrada a un conjunto cerrado, por el hecho de que sea un médico, por el hecho de que sea una enfermera, porque este tipo de situaciones, de comportamientos humanos, provocan miedo, tristeza, culpa, ira, síntomas de angustia, problemas psicológicos, trastornos emocionales, depresión, estrés, bajos estados de ánimo, irritabilidad, insomnio, síntomas de estrés, ira, agotamiento emocional. Esto produce este tipo de noticias falsas. Entonces no se preste para eso. Sea inteligente. Las falsas noticias también crean falsas esperanzas. Un médico argentino decía que absorbiendo inhalando el vapor de agua se mataba el virus del coronavirus. Y cuando se hizo la investigación, una página colombiana se dio a la tarea de investigar. Él hace muchos años no trabajaba en ese hospital ya como ginecólogo. Era totalmente mentira. Entonces mire cómo se juega con el morbo del miedo y también se juega con la falsa esperanza. O sea, ¿pero por qué? Porque alguien la distribuyó. Alguien se dio a la tarea de no investigar. Alguien se dio a la tarea de decir basta. No, la seguimos propagando. El virus ataca de la misma manera, el germen ataca de la misma manera. Se propaga porque hay un huésped. Entonces, si usted necesita a un huésped para distribuir esa noticia falsa, y ese otro también necesita un huésped para propagar la noticia. Entonces, quien distribuye estas falsas noticias terminan siendo parásitos. Entonces, creo que debemos cambiar el aspecto de nuestra vida. De todas maneras, muchas gracias, les agradezco. Espero que esto les haya servido. A mí me ha servido mucho. Hoy tengo la revista Buscando la Verdad, que se dedica en todos estos 20 días a desmitificar las mentiras. Estamos haciendo un esfuerzo increíble de casi de 10 horas diarias a leer, a ver imágenes para desmitificar noticias. Ya vamos con 100 noticias que las hemos desmitificado y nos sentimos orgullosos porque yo pienso de que me importa la salud del otro, me importa la salud de mi novia, la de mi hijo, la de mi mamá, la mamá de mi hijo, la de mis amigos, la de mis pacientes, la de mis compañeros. Qué rico que todo el mundo pensara de esa forma. Entonces les habló Héctor Miguel Rosero, director de la revista Buscando la Verdad de Supercerebros, y espero de que estas enseñanzas, esta charla, quede en sus corazones, pero lo mejor, que la apliquen. No sean parásitos, no busquen huésped para estas noticias. Apliquen lo de Sócrates. La educación prevalece sobre la ignorancia. Muchas gracias, les habló Héctor Rosero. Que tengan una buena noche.